Hola y bienvenida a Reanimación Cardioespiritual, tu podcast, un podcast pensado y diseñado para ti. Y bueno, yo soy Chris y te acompaño en el podcast de hoy, sexto podcast con el título de Iglesia, atrápame si puedes. Y bueno, ¿por qué este título? De acuerdo, es un título que uno lo escucha y yo sé lo que uno va a pensar, ¿no? Es como huyo de la iglesia y que la iglesia me atrape si lo consigue. No, pero esa no era exactamente la intención, sino que me acuerdo de una película que me gustó bastante, basada en hechos reales, una película de Leonardo DiCaprio que se titulaba justamente Atrápame si puedes. Y la película iba, basada en hechos reales, digo, de un falsificador. El tipo, pues, era bastante bueno falsificando, desde muy joven empezó a falsificar. Y había alguien del FBI que está toda la película a través de los años buscándolo y siguiéndole el rastro e intentando capturarlo. Pues aquí en España es Atrápame si puedes. El título original creo que es Catch Me If You Can. Y en Latinoamérica no me sé el título. Pero está bastante buena y la recomiendo, no te voy a destripar el final. Pero, ¿por qué era el título este? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia? Por favor, Chris. Bueno, pues porque para empezar hay que ver que no todas las iglesias son iguales, o no todas las congregaciones, las denominaciones son iguales. Y esto es porque a veces hay diferentes puntos de vista doctrinales o diferentes puntos de vista más prácticos sobre qué enseñamos y cómo vivimos nuestra fe. No tanto una diferencia muy grande en el papel, sino más bien de cómo lo llevamos a cabo en el día a día. Como hace poco decía, hay iglesias que prefieren una música muy animada y hay iglesias que prefieren música más solemne. Entonces, si tú quieres música más animada, te congregas en una iglesia, y si quieres música más solemne, te congregas en la otra. De acuerdo. El tema de la falsificación es porque hablaba de que Jesús fundó una iglesia, ¿no? Él vino y parte de lo que dejó de su legado era gente, no era un edificio, no era una asociación, era gente que seguía lo que él había enseñado. Y esa es su iglesia. Gente que seguía lo que él había enseñado. Luego, por supuesto, gente se apoderó, se apropió de esto. Como nosotros somos la auténtica iglesia, tenemos la autoridad de Dios y lo que nosotros decimos, y si no viene de nosotros, sí, pues no, hoy en día también pasa, pero y pasa en congregaciones pequeñas y en sociedades muy grandes, pasa en todos lados. Pero de acuerdo. Entonces, lo que digo, hay tantas iglesias enseñando tanto que mira, perdóname, pero a la fuerza, alguna tiene que ser una falsificación. Es imposible que todas, porque si se contradicen, a la fuerza una de las dos no puede tener la razón. Si una dice sí y otra dice no, una de las dos no tiene la razón. Entonces, pues hoy en día tú examinas diferentes congregaciones y ves la forma de atraer a la gente, la forma en la que enseñan a la gente, cuando la gente se equivoca, pues la forma en la que corrigen a la gente, y te das cuenta de decir, pues observando estas cosas me puedo dar cuenta si se trata de una falsificación o de algo realmente más auténtico, ¿no? Y lo que vamos a tratar es no tanto a detectar falsificaciones, porque te lo digo, si vas con lupa, fallos vas a encontrar en todos lados, absolutamente en todos lados vas a encontrar algo que tú dices, bueno, yo pienso que el problema no está en las pequeñas diferencias, el problema está en cuando pues una iglesia te promete que no vas a tener problemas, que no vas a tener daños, que no vas a sufrir percances, que te van a dar abundancia, que es muy fácil seguir a Cristo, que tú solo crees y das dinero y ya está, y todo está arreglado. Entonces, realmente es fácil detectar estas falsificaciones y es fácil y es necesario huir de ellas. Pero bueno, tal vez entremos en eso en otro momento. Lo que quisiera que tomemos es algo más práctico, que es cuál es la función real de la iglesia. ¿Para qué Cristo fundó, o Jesús, para qué fundó una iglesia? ¿Para qué decidió crear gente que le siguiera? Entonces, vamos a ver varias funciones que tiene la iglesia. La primera es sencilla: alabanza y adoración. Nosotros
una función que tenemos en la tierra pues más adelante cuando estemos en la tierra es alabar a Dios. Yo no entiendo por qué esto es necesario. O sea, de verdad, no es que Dios tenga bajo autoestima y haya que levantarle la autoestima y que todos los días tengamos que decir, oh Dios, qué bueno y magnífico eres porque, bueno, tiene depresión y hay que animarlo. No, no funciona así. O sea, la verdad es que no tengo el motivo de por qué. De por qué nosotros tenemos que hacerlo, pero sí entiendo que Él quiere que lo hagamos. Y me doy cuenta de que la mayoría de cosas que Él quiere que hagamos no es tanto para el bien de Él, sino para el bien de nosotros. Por ello, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, eso no es algo que a Él le aumente el poder ni nada de eso, pero a nosotros sí nos acerca más a Él, nos hace reconocer quién es, nos ubica en nuestro lugar y eso nos favorece, nos ayuda, nos hace progresar. El Salmo 100, versículo 4, sí, voy a decir algún versículo del Antiguo Testamento. Ahora ya sé que en el Antiguo Testamento la iglesia de Jesús no estaba formada, yo sé, pero voy a decir algún versículo del Antiguo Testamento. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Esto es uno de muchos salmos. Uno de muchos salmos que nosotros podemos usar o versículos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que habla de cómo la gente expresa la gratitud hacia Dios o el amor hacia Dios o el sometimiento hacia Dios mediante alabanza. O sea, los humanos en todos lados del planeta cantamos. Tocamos instrumentos, aunque sea chocamos piedras o palos, pero algo hacemos porque la música está innata en nosotros, forma parte de nosotros. Y cuando nosotros explotamos esa faceta nuestra cara a Dios, es algo que en nosotros produce cambio. Fíjate que voy a decirte algo, ¿vale? Esto no está buscado, pero voy a decirte algo. No te digo el versículo, te digo algo. No, cuando hablábamos de que Moisés estaba en el desierto, había momentos en el cual Moisés subía al monte a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés volvía, su rostro brillaba. Y él de hecho se tapaba la cara con algo, ¿no? Porque su rostro brillaba, resplandecía. ¿De acuerdo? Él sube a hablar con Dios, que Dios resplandece y él baja resplandeciendo. Hay otro texto en la Biblia, me vas a matar por no ubicártelo ahora, pero hay otro texto en la Biblia que habla de los ídolos, ¿no? Y dice que los ídolos tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Pero dice algo más, dice, semejantes a esto, o sea, igual a esto son los que lo adoran. Y yo me he dado cuenta de que nosotros nos parecemos a lo que adoramos, nos parecemos a lo que nosotros idolatramos. El que se acerca a Dios termina pareciéndose a Dios y el que se acerca a los ídolos termina sin tener utilidad alguna. Pero te lo traigo más a lo cotidiano. La gente que admira a un atleta, pues entrena para parecerse a ese atleta. Si ese atleta saca un anuncio y dice hay que cepillarse los dientes con pasta Colgate, es la que yo uso, mucha gente admira a ese atleta y va a imitar a ese atleta. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, nuestro interior se modifica, cambia, experimenta un crecimiento hacia Dios y nos permite realmente estar cerca de Él y cambiar nuestra vida. Cuando nosotros cantamos y adoramos determinada música, yo no voy a decir aquí no escuches música que no sea de iglesia, no te lo voy a decir, solo que cuando nosotros escuchamos cierto tipo de música que incita al sexo, que incita al menosprecio a las personas, al maltrato, al racismo, eso se convierte en nuestra forma de pensar, se convierte en cómo nosotros reaccionamos a la vida. Entonces, no es descabellado decir que Dios dejó la iglesia para que nosotros alabemos, adoremos en conjunto y enseñemos a otro a hacerlo. Voy a no tardarme, wow, me ha durado bastante esto. Otra función de la iglesia es muy importante, la enseñanza y el discipulado. Lo dice, por ejemplo, 2 Timoteo 3, esta te lo sabes. 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? ¿Para qué se usa? Pues para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Mateo 28,
el 19 y 20, pues Jesús enseñaba aquello que decía, id, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, esto es lindísimo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La enseñanza y el discipulado. ¿Cómo puedo yo aprender acerca de Dios? O incluso, ¿cómo puedo aprender yo acerca de mí mismo, de mi espiritualidad? Pues la iglesia debe estar diseñada para enseñar a la gente, además de que cada persona, no hay alguien que haya alcanzado, como dice el texto, el hombre perfecto, ¿no? O mujer perfecta. No hay nadie que lo haya alcanzado. Pero todos que estamos en la iglesia buscamos siempre aprender un poco más y cuestionamos lo que sabemos porque queremos aprender más. Entonces, podemos enseñar a otros siendo conscientes que no tenemos la verdad absoluta, pero podemos enseñar a otros a entender mejor a Dios, a crecer más en Dios, a aprender más de Dios y de sí mismo, de su espiritualidad, poderla poner en práctica, poder desarrollarla, conocer a otras personas que le ayudan a desarrollarla, que ha pasado por ese camino y que le pueden guiar un poco. Entonces es muy necesaria, imprescindible la enseñanza y el discipulado. Y esto no se consigue en la predicación del domingo. La predicación del domingo es muchas cosas y aprendes de la palabra, por supuesto que sí, y te motiva, por supuesto que sí, te exhorta, te corrige, te un montón de cosas la palabra de los domingos. Sin embargo, no es todo. No se puede vivir de domingo en domingo, sino que en la mayoría de iglesias hay enseñanzas, discipulados muy buenas que nos enseñan cómo tener mejor relación con Dios, cómo aprender más de Él, cómo conocer más y sobre todo a mí esto es lo que yo pido cuando me enseñan, que me enseñen a pensar por mí mismo. Y eso es lo que enseñan muchísimas iglesias. Otra función de la iglesia es el servicio y el amor. En esto voy a romper una lanza a favor de diferentes organizaciones que forman de iglesia, que realmente ayudan al necesitado. O sea, hay muchas organizaciones que ayudan al necesitado y lo hacen por amor. No es no, si tú quieres que te ayude, tienes que aceptar a Dios y entonces yo te ayudaré. Ven a la iglesia y congrégate y entonces yo te ayudaré. No, hay muchas organizaciones que el Ejército de Salvación, Cáritas, son organizaciones de gente que por amor, por supuesto que si dedican muchas horas a la obra, pueden cobrar si hay dinero, por supuesto que sí, ¿no? Porque digo, si una persona dedica 40 horas a la semana a un servicio y demás, si hay dinero, pues ¿por qué no se le va a ayudar? Si no tiene dinero y tiene que trabajar en otra cosa, pues no tendrá el tiempo. Pero mucha gente en voluntariado, no 40 horas, pero en voluntariado, porque quieren. Y otras cobrando, pero no deja de haber amor en esa función. Entonces, el servicio y el amor, el ayudar a la gente sistemáticamente, no es solamente que tú sacas del bolsillo y le das al que necesita, que también es importante. No es solo que tú vas y visitas a un enfermo al hospital, que también es importante, sino que esto se haga sistemáticamente. Y la iglesia lo hace sistemáticamente. Y con sistemáticamente me refiero a que digas, vale, pues todos los martes vamos a ir al hospital a visitar a los enfermos. Y como vamos a ir todos los martes, tenemos que aprender a hacerlo bien. Esto no es, nos juntamos, los que toque, vamos y a como salga. Esto es, vamos a ver cuáles son las normas del hospital, qué prefiere la gente cómo prefiere la gente que se le hable, qué temas se pueden tocar y qué temas no, cómo yo debo acercarme a una persona si la conozco o a un desconocido. Uno se forma para servir en el amor. Y aquí vamos a olvidar eso de, no, pero Dios te acepta porque Dios lo que mira es la voluntad. Ay, no, si tienes voluntad, fórmate para hacerlo mejor. Te voy a poner un ejemplo. O sea, imagínate que tú pues, eres yo. Y si tú eres yo, mal tocas la guitarra. No es mi fuerte, mal tocas la guitarra. Perfecto. Y tú quieres componerle una canción a alguien. Pues te va a salir un churro, esa es la verdad, te va a salir un churro, pero un churro bonito, ¿no? Y la persona la va a oír y va a decir, wow, me gusta. Pues porque esta persona tal vez te mira con buenos ojos y dice, me gusta. ¿Y qué pasa? Tú dices, pues como le gusta, ahí se quedó. No, pues tú dices, ok, te gusta. Bien, gracias, voy a hacerlo mejor y voy a hacer acordes que peguen más y voy a hacer un ritmo más fluido y voy a hacer un rasgueo más apropiado y voy a cambiar algunas palabras y lo voy a hacer mejor porque lo hago para ti, porque te quiero, porque me gusta. Pues con Dios y con el prójimo pasa igual.
Necesitamos formarnos porque no se trata solo de, bueno, lo hago y como lo hago por amor y Dios lo acepta y esto no se está cobrando, pues ¿qué más da? No, o sea, si tú lo haces por amor, el amor te lleva a perfeccionar, a aprender más, a mejorar tu técnica, tu táctica para hacerlo cada día mejor y hacer un mejor servicio en el amor. Gálatas 6:10 dice, así que mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a explicar. Mientras tengamos tiempo no quiere decir que cuando te sobre el rato, el ratito que te sobra, pues hagas el bien. No, que mientras tengamos tiempo está hablando que mientras estemos en la tierra, que ya después no se va a poder. Entonces, mientras estemos aquí, mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos. Y es muy importante todos. Que le hagas el bien a todo el mundo sin mirar a quién, al prójimo. Acuérdate de la parábola, ya te contaré en otro momento la parábola del buen samaritano, ¿no? De quién es el prójimo. Vale, pero hacerle el bien a todos y especifica mayormente a los de la familia de la fe, pues sí, pues primero atiende a tus hermanos y demás, pero eso no quita que alguien tenga que ser tu hermano de la fe y creer exactamente lo mismo que tú e igual que tú para que tú le ayudes. No está condicionada la ayuda. Tú puedes ayudar a todo el mundo, al que lo necesite y que esté en tu mano ayudar. Eso es realmente. Otra función de la iglesia es la evangelización. Fundamental, la evangelización. Y esto no es como, ya llegará el que quiera a la iglesia y el que no quiera llegar es porque, bueno, es un necio, lo que sea. Marcos 16:15. Y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la gente de verdad necesita saber de Dios. O sea, de verdad lo necesita. Y esto no es como decir, pues le impongo o le dije y no quiso. No, sino que estamos llamados a buscar la mejor estrategia para presentarle a Dios a la gente porque de verdad lo está necesitando. Es como si quieres ayudar a alguien y no acepta la ayuda, pero tú dices, vale, no la aceptas, pero déjame explicarte que puedo ayudarte, que tal vez lo mejor es que te ayude y hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué es evangelización? ¿Convertirlo a igual que tú? Pues desde luego que no, solamente hacer lo posible para que esa persona tenga una relación personal con Dios. Hablarle de lo que hizo Jesús por él y por qué lo hizo Jesús por él y qué sucede si acepta lo que Jesús hizo por él, vivir conforme a lo que Jesús hizo por él. Solo es presentarle eso y ayudarle, guiarle en el desarrollo de su camino. Vamos a ver que otra función principal, algo muy fuerte, muy válido, muy útil, que a mí me ha servido mucho y no hay que menospreciarlo para nada, es la comunidad y la fraternidad. Qué lindo. Que nos une, que estamos juntos, que nos unimos. Y esto yo lo he vivido en iglesia, solo lo he vivido en iglesias, que si a alguien le pasa algo nos duele a todos y tú oyes que a alguien le pasó una desgracia y nadie se alegra, sino que todo el mundo, voy a ver cómo puedo ayudarle, mañana puedo ser yo, voy a ver cómo puedo ayudarle, voy a ver qué le apoyo. Y te das cuenta de que realmente se cumple que somos hermanos, que somos familia. Y es lindo porque tú ves a alguien de 16 años que se hace amigo de alguien de 80 años y pueden hablar y compartir y pasar el rato. Si no fuera por la iglesia, jamás tendrían ningún tipo de relación, tendrían círculos muy diferentes. Sin embargo, la comunidad y la fraternidad nos ayuda, nos da fuerza. Nos afirma, nos hace que no caigamos, sino que nos ayudemos los unos a los otros, que nos tengamos en cuenta que no estamos solos. Sumamente importante. Hebreos 10:25, pues dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que se acerca el día. Justamente esto, que congregarnos es útil porque nos ayudamos, también nos exhortamos los unos a los otros. Esto exhortar es como decir que nos reprendemos. Si alguien está haciendo algo malo, tú pues puedes ir y decirle, pero eso no es que te ponga a ti en posición de autoridad, sino que te pone también en posición de sumisión, porque a mí cualquiera puede venir y decirme, oye Cris, yo pienso que lo que estás haciendo es incorrecto, lo que dices es incorrecto porque esto y esto, y yo tengo la necesidad y el deber y el privilegio de escuchar
y pensar lo que está diciendo. Primera a los Corintios 12, del 12 al 24, también refleja esto cuando dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, por el cual, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos fuimos abrevados de un solo espíritu. Todos bebimos de un solo espíritu. Por esto nosotros nos llamamos hermanos también, ¿no? Pues este es el punto que nos relaciona con un cuerpo. Y dice que somos el cuerpo de Cristo. Y dice, vale, pues. Y esto, pues hay versículos que habla de esto, que dice aquello de, si el oído porque no es ojo, dice, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No, pues tú eres oído y tienes tu función. Y en la iglesia todos tenemos nuestra función. De verdad que sí, todos tenemos nuestra función. No todos estamos llamados a predicar del púlpito. No todos estamos llamados a tocar el saxofón. No todos estamos, pero sí hay una función para ti. Y mientras no sabes cuál es, barre el suelo. Y cuando ya sepas cuál es tu función, fantástico, cumple tu función y sigue barriendo el suelo. Si lo hacemos todos, ¿no? Entonces, la comunidad y la fraternidad no solo nos enseña, no solo nos ayuda a alabar y adorar, sino que nos da ese sentimiento de pertenencia, de formar parte de algo más grande que nosotros y de que Jesús se mueve mediante nosotros y a través de nosotros. Nos da opción de perdonarnos, de amarnos, de cuidarnos, de ayudarnos, y todo eso es como si Jesús mismo lo hiciera a través de nosotros mismos. Es algo bien lindo. Yo he visto pocas comunidades tan unidas y tan llenas de amor como la comunidad de una iglesia bien unida, bien amada. La sanidad y la liberación. Y esto te puede sonar un poco, no sé, depende de la fe, ¿no? Pero sí es sumamente importante la sanidad y la liberación. Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate qué bonita esta opción de decir que si hay alguno enfermo, que vayan y oren por él. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque, bueno, leyendo la profecía de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos y en poner en libertad a los oprimidos. A ver, no hay una, ¿cómo te digo? O una matemática, una fórmula exacta. Esto no es como, tiene apendicitis, pues si le quito el apéndice, ya sale adelante. No es tan sencillo, sino que tú a veces oras y se cumple que la persona es sanada. Y yo he visto gente con cirrosis y levantarse al poco tiempo y estar bien. He visto cáncer sanados, he visto muchas cosas que yo puedo decir, he visto con mis ojos, ¿verdad? Pero también he visto gente orar y pedirle a Dios y morirse. Y he orado por gente y se ha sanado, y he orado por gente y pues no se ha sanado, o se ha sanado con el tiempo y la medicina, o si estaba a terminar, pues se ha muerto. Eso puede pasar. Esto no es una fórmula mágica, exacta y perfecta. Pero lo que sí sabemos es que en todos los casos la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y es que esto, yo siempre pienso que tratar de comprender los motivos de Dios es como que mi gato trate de comprender por qué yo voy a esterilizarlo. O sea, hay cosas que simplemente Dios es tan superior que no podemos entenderlo. Fíjate que en el libro de Job, cuando Job está hablando y al final del libro, cuando Dios lo encara y lo corrige, entonces había unos disque amigos de Job, vamos a llamarlo algo así, que pues poco más que estarle diciendo que estaba así por su culpa, que era lo peor, que pues un montón de cosas. Pero lo curioso, lo que quiero resaltar, lo curioso, es que al final del libro, Dios le dice a esta gente, díganle a Job que ore por ustedes. O sea, y esto me despierta inquietud, porque ¿por qué? O sea, Dios, si tú quieres hacer algo, lo haces. Si no lo quieres hacer, no lo haces. ¿Para qué es necesario que yo ore?
¿Para qué es necesario? Podríamos hacer un podcast de esto justamente, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que yo ore? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que vayan y que Job interceda por ellos? ¿Para qué? No sé realmente para qué, pero sí puedo intuir que cuando nosotros oramos y a veces se cumple lo que pedimos, nos aumenta la fe. Y cuando no se cumple lo que pedimos, nos aumenta la humildad, pero siempre nos aumenta algo. Siempre es para mejoría de nosotros. Y cuando una persona está enferma, a veces hay un libro, ay, ¿cómo vamos de tiempo? Hay un libro que se llama El Guardián de las Tinieblas. Me gustó bastante. Y se llama el libro Guardián de las Tinieblas por un murciélago. Entonces, te lo digo rápido. El caso es que hay un médico que está buscando cómo curar el cáncer. Creo que era el cáncer, sí. Entonces, una noche se le aparece el diablo y le dice, te voy a dar la cura para el cáncer, pero a cambio quiero tu alma. El tipo, pues después de pensarlo mucho y ver que mucha gente moría, accede y dice, está bien, quiero la cura del cáncer. El diablo le dice, el problema aquí es que si te doy la cura del cáncer, todo el mundo va a sospechar. Entonces, te voy a enseñar cómo vas a descubrir la cura del cáncer. Y lo manda, creo que a Ecuador, a examinar un murciélago y a través de este murciélago iba a sacar una enzima para curar el cáncer. El punto de todo esto es que al final del libro, y te voy a explicar el tema de la sanidad, vas a ver cómo lo conecto. Al final del libro, te lo voy a destripar, lo siento si lo ibas a leer. Pues el tipo va a morir, el médico va a morir y en su último momento llega el diablo, ya había llegado algunas otras veces, llega el diablo y bueno, ha llegado tu fin y el médico le dice, sí, bueno, has venido a por mi alma y le dice el diablo, no voy a coger tu alma, tú eres una buena persona, aquí no hablamos de doctrina, ¿vale? Sino el libro, un libro secular. No puedo coger tu alma. Dice, no, pero hicimos un trato. Dice, mira, te voy a ser sincero, la verdad es que yo quería sanar el cáncer. Yo no quería que hubiera cáncer en el planeta. Y el médico se asombra y dice, pero tú eres el diablo. O sea, ¿cómo no vas a querer que haya cáncer? Y el diablo le explica, dice, mira, si una persona vive su vida como bien le parece y de repente tiene un infarto, se muere, ok. Si una persona vive su vida como le parece y lo atropella un coche y se muere, fantástico. Pero si una persona tiene cáncer, tiene meses para examinar su vida, meses para arrepentirse de sus problemas y de lo que ha hecho, meses para evolucionar como persona y meses para tener una relación con Dios. Dice, el cáncer para mí estaba siendo un problema y yo lo tenía que erradicar. Lo mismo pasa con la sanidad, y permítame que use esto, lo mismo pasa con la sanidad, o sea, a veces sucede y aprendemos algo lindo y nos aumenta la fe, y a veces no sucede, pero también nos ha servido para algo. Hay que confiar que las cosas salen como Dios considera que deben salir, dentro del control que tiene Él, ¿no? Luego, pues, el albedrío de la gente y demás, pero dentro del control que tiene Él, las cosas salen como tienen que salir y es lo importante. Y te lo digo, mira, yo he visto gente. ¿Recuerdas hace poco que hablábamos de los 10 leprosos, no? Y que solo uno volvió a dar las gracias. Yo he visto gente ir a la iglesia en las últimas y de verdad necesito, y hemos orado y se ha sanado. Y esa gente ha llegado a la iglesia, se ha animado, ha estado fantástica un mes. Y al mes y medio, es que tenía un compromiso familiar. Ok, está bien, una semana. Siguiente semana, es que me sentía enfermo. Bueno, siguiente semana, es que, y ya después ni pone excusas, ya dejó de ir y ya se olvidó que hace poco estaba al borde de la muerte. Entonces, pasa eso y realmente no sabemos ser agradecidos. ¿Qué pasa si cada oración se convierte en un milagro? Cada oración se convierte en una sanidad. Cada oración es algo maravilloso que levanta a la gente. Nos convertimos en exigentes con Dios. Bueno, tú tienes que hacerme esto, tienes que hacerme esto, y nos olvidamos de lo maravilloso que es cada gesto, cada milagro, cada pequeña nota de amor que Dios hace por nosotros. Entonces eso me permite un poco intuir el por qué a veces nos sanamos, y a veces no nos sanamos. Entonces, pues sí, la sanidad, el tener una comunidad y una fraternidad unida, la evangelización, servir con amor, enseñar a las personas. Hay tan mala enseñanza hoy en día, ¿no? De destrucción, de autodestrucción, de problemas de identidad y tan lindo que Dios lleva milenios enseñándonos determinadas cosas, a amarnos y a respetarnos y a cuidarnos, ¿verdad? Y lo primero que decíamos, la adoración y la alabanza, nos parecemos a aquellos que alabamos, nos parecemos a aquellos que nosotros idolatramos. Pues de acuerdo, hasta aquí el podcast de hoy. Iglesia, atrápame si puedes, hablando de
Empezamos hablando de eso, de iglesias que podrían ser falsificaciones y cómo actúa una verdadera iglesia y cómo debemos actuar nosotros formando parte de una iglesia. Cierro con una ilustración que a mí me gusta mucho del tipo que decía, Señor, ayúdame, Señor, dame una señal, yo quiero saber cómo tengo que hacer. Y entonces, dando un paseo por el bosque, vio una gacela herida en el suelo y vio un tigre que se acercaba y dice, uff, se acabó la gacela, se la va a comer el tigre. Pero el tigre vio que la gacela estaba herida, le lamió la herida y se fue. Entonces se sorprendió, pero luego vio que el tigre vino con algo de comida y se la dio a la gacela. Y el tipo se sorprende y vio que continuamente el tigre cuidaba de la gacela. Y dice, está bien, señor, yo he comprendido el mensaje que tú tienes para mí. Yo soy tu gacela herida y tú vas a hacer todo lo posible para que yo salga adelante y tú me vas a ayudar y me vas a cuidar. Entonces vivió una vida tranquila porque él era la gacela. Hasta que un día las cosas que no le iban nada bien y él le encaró a Dios y le dijo, Señor, pero si yo soy tu gacela, ¿por qué tú no me estás cuidando? ¿Por qué estoy pasando dificultades? ¿Por qué estoy en medio de tanto problema si yo soy tu gacela? Y Dios le dijo, no, tú no entendiste bien lo que yo te enseñé. Tú eres el tigre que tiene que ayudar a la gacela, no la gacela herida. Pues esto, comportémonos como los tigres, seamos parte de una congregación y ayudemos a los demás, enseñemos a los demás, oremos por los demás, hagamos todo lo posible por los demás en lugar de esperar que los demás hagan por nosotros. Te aseguro que en medio de la congregación todos están esperando que hacer lo mismo por ti y te vas a beneficiar mucho más. Entonces esto es todo, espero que lo hayas disfrutado, lo puedes compartir, hoy no es tan evangelístico, lo puedes compartir con hermanos. Por lo demás, que Dios te bendiga y hasta pronto.